Buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Karen? Bien, Buenas noches, licenciado. Sí, le escuchamos. hola, Madaí, gracias. Bien, hoy es nuestra última clase, ¿sí? Tenemos que terminar y después absorber todas las dudas y preguntas que tengan con referencia a todo lo que hemos llevado, ¿ya? Tanto en el tema de importaciones como ahora estamos viendo el tema de las exportaciones, ¿ya? Entonces, vayamos, seguramente ya los compañeros van a ir ingresando, pero iremos avanzando, si no, no vamos a poder concluir. Ah, como siempre, ¿hay alguna pregunta, duda con respecto a la clase del día miércoles? No, licenciado, ninguna duda. Ok, gracias. Bien, entonces continuemos. Ya hemos quedado en esta diapositiva, hemos visto, ¿no? Cuáles son las causales de la corrección de la DEX y además tendríamos que ver la condición, ¿no?, en que se encuentra la DEX para poder realizar la corrección. Ahora vamos al tema de la asignación de canal, ¿no? La asignación de canal, al igual que en las importaciones, se realiza el sorteo de canales que se denomina. Y obviamente ahí es el mismo. Tenemos un canal rojo, un canal verde y un canal amarillo. En el canal rojo, ¿no es cierto? Si nos tocase un canal rojo, evidentemente es el sistema, ¿no es cierto?, va a designar a un técnico aduanero para que efectúe el examen documental y o reconocimiento físico. Es decir, va a ser el aforo tanto físico como documental. Y si tocase un canal verde, ¿no es cierto?, la autorización de exportación en este caso es de forma automática, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que la mercancía ya puede salir, ¿no?, del territorio aduanero nacional. Pero, ¿qué es lo que difiere, ¿no?, difiere del tema de las importaciones? Dice que la asignación de canal está en función al medio de transporte, ¿no? Acá nos está diciendo que la asignación de canal está en función al medio de transporte y tenemos el vía carretera, fluvial o férrea, vía aérea, instalaciones fijas y además por propios medios, ¿no? Entonces vayamos por el primero. ¿Qué nos dice con el primero? En la exportación por vía carretera, fluvial o férrea, ¿no es cierto? Acá nos indica que el sorteo de canales se va a realizar con la presencia física, ¿no? Con la presencia física del primer medio de transporte, ¿no? Del primer medio de transporte y además presentando o haciendo la presentación del manifiesto internacional de carga. Ahora la pregunta es, ¿dónde, no? O sea, con la presencia física, dice, del medio de transporte. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde es la presencia física? ¿No? La presencia física. Entonces, acá hay dos situaciones, ¿ya? Las exportaciones se realizan, se realizan ante una administración de aduana de partida. Así se denomina, ¿no? Todo el trámite de exportación se realiza ante una administración de partida, así se llama, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Acá nos está hablando, ¿no?, como es carretero, fluvial o férreo. Fluvial, cuando nos dice, es mediante las barcazas, ¿no? Barcazas. Férreo es el tren y o vía carretera, camión. Entonces, ¿qué dice? Con la presencia del primer medio de transporte. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que estamos exportando, no sé, 300 toneladas de madera, ¿no? Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, las 300 toneladas, o no son toneladas la madera, ¿no?, sino son pies cúbicos, ¿no? 300.000 pies cúbicos.
vamos a hablar, pero también en el peso, para no complicarnos, que sean toneladas, ¿ya? 300 toneladas. Estas 300 toneladas seguramente nos va a demandar unos 10 camiones, es un ejemplo. 10 camiones, 7 barcazas o un tren directamente, ¿no? Obviamente uno va a ser, o un vagón, ¿no? Pueden ser no sé cuántos vagones. Entonces, quiere decir que una vez que ya están cargados, ¿no? Estos tienen que dirigirse el primero, dicen, y todos, ¿eh? A la primera, con la presencia física del primer medio de transporte y presentar, ¿no es cierto?, su manifiesto internacional de carga, donde en la administración de partida, que se denomina así, ¿ya? En la aduana de partida. Vamos a tomar un ejemplo, ¿dónde se puede realizar? Acá en La Paz, por ejemplo, puede ser una aduana de partida, la aduana interior La Paz, ¿no? El Alto. Tal vez en Santa Cruz, dependiendo, podría ser una aduana de partida también la aduana interior de Santa Cruz. Generalmente tenemos una administración de aduana interior denominada así en los diferentes departamentos. Por lo tanto, esa administración está considerada, se puede considerar como una aduana de partida. Por lo tanto, cuando se presenta, ¿no es cierto?, el primer medio de transporte, ahí se realiza el sorteo de canales, ¿no? Y posteriormente, ¿no es cierto?, los demás ya tienen que ir saliendo nomás ya. Y pueden hacer el sorteo o, si es un canal rojo, aleatoriamente a cualquier medio de transporte. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es la asignación de canal, ¿ya? Entonces, por vía carretera, fluvial o férrea, se realiza con la presencia física del primer medio de transporte. Yendo a las otras, por vía aérea, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar la exportación por vía aérea, nos indica que una vez que la guía aérea, es decir, la guía aérea es el documento de embarque, ¿no? La guía aérea sea registrada en el sistema informático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la línea aérea, una vez que recibe la mercancía, las cajas que van a ser exportadas, tiene que elaborar, ¿no?, o cortar lo que se denomina la guía, ¿no? Una vez que corta la guía, tiene que introducir al sistema, ¿no?, el sistema SUMA. Cuando introduce, ¿no?, o cuando se registra en el sistema informático, en ese momento se realiza la asignación de canales, que puede ser un canal verde o puede ser un canal amarillo, ¿no?, y un rojo. Entonces hay una diferencia. La presencia física del primer medio de transporte y en la segunda con el registro de la guía aérea. En instalaciones fijas, ¿no?, en instalaciones fijas que vienen a ser las exportaciones por ducto, ¿no es cierto?, por ducto, el sorteo de canales en esta modalidad se realiza una vez que la DEX esté aceptada. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, cuando una DEX está aceptada. Es cuando la aduana nos asigna, ¿no es cierto?, un número de trámite. En ese momento, en las instalaciones fijas, es donde se procede al sorteo de canales. Y el último que tenemos por propios medios, ¿no? Por propios medios, ¿eso qué quiere decir? Que no necesita de ningún medio de transporte, ¿no? En las exportaciones por propios medios, una vez que la declaración, ¿no?, en este caso la DEX, se presenta en la aduana de salida, ¿no?, directamente en la aduana de salida. Por lo tanto, la asignación de canal se efectúa en función al medio de transporte. Hemos visto vía carretera, fluvial o férrea, vía aérea, instalaciones fijas y también tenemos por propios medios, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede, no es cierto, en el examen documental, ¿no?, documental y físico en este caso? Ahora, como les había indicado en un principio, este examen, ¿no?, documental o físico y o que también es un aforo, habíamos dicho que en la aduana, la aduana, ¿no es cierto?, puede realizar en dos momentos, ¿no? En dos momentos habíamos indicado. Una, ¿se acuerdan?, según el sorteo de canales. Es decir, si es, por ejemplo, generalmente
En las cuatro modalidades podemos hacer dependiendo o en función al medio de transporte. Pero en el segundo aforo, ¿se acuerdan que era en planta? ¿No es cierto? Cuando acá, por ejemplo, ¿no? Nos dice en instalaciones del exportador, ¿no? O podría ser en las aduanas de salida, donde generalmente se realizan los aforos. Cuando son en instalaciones en planta o en instalaciones del exportador, ya sean sus galpones, sus almacenes, ¿no? Etcétera, pero del exportador, y se tiene un gran volumen, ¿no? Un gran volumen. Entonces, para evitar que, ejemplo, las 300 toneladas, ¿no? de madera, vamos a hablar en toneladas, pero son pies cúbicos, ¿no es cierto? Requerirán de 20 camiones y para que no vayan aforando a los 20 camiones en las aduanas de salida, se van a realizar en instalaciones del exportador. ¿Cómo es esto? El exportador solicita, ¿no es cierto? Va a solicitar el aforo en planta, ¿no es cierto? A la administración aduanera, la cual tiene que programar, ¿no es cierto? Tiene que ir a las instalaciones un técnico aduanero, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el procedimiento? Que el exportador tiene que subir o ir a la administración aduanera y llevarlo, ¿no? Transportarlo al técnico aduanero. Es decir, se lo tiene que pagar su del taxi o si tiene una movilidad, llevarlo, porque el técnico por sí solo no va a ir, no va a ir, ¿no? Entonces se lo tiene que ir a recoger, ¿no? Entonces, cuando el técnico vaya o esté ya en las instalaciones, el exportador tiene que tener absolutamente todo listo. ¿Qué quiere decir? La madera, por ejemplo, ya bien ensunchada, ¿no es cierto? En bloques, vamos a hablar en paquetes, ¿no? Paquetes, la madera, toda la madera que va a ser exportada. Si las 300 toneladas tienen que ser transportadas en 20 camiones, los 20 camiones tienen que estar ahí en las instalaciones del exportador, en su almacén, fábrica, galpón, lo que sea. Ahora, si va a ser transportada dentro de un contenedor, ¿no? Que generalmente es así porque tiene que ir hasta Europa, por ejemplo, tienen que estar los 20 contenedores. Obviamente ya sobre el camión, ¿no? No ahí después poner, pero tendrían que estar vacíos. No, los 20 contenedores, los 20 medios de transporte y toda la madera, es decir, la mercancía ya preparada y lista para subir, ¿no? A los medios de transporte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá el técnico, ¿qué es lo que va a realizar? Va a tener con su control, de acuerdo a la DEX que se está elaborando, y va a ir revisando, ¿no es cierto? A ver, cuántos paquetes van a entrar en un contenedor, ¿no? Vamos a suponer 5. Entonces van subiendo los 5, ¿no? A los 20. El total son las 300 toneladas. Entonces, ¿qué se hace? Tiene que cerrar el contenedor, ¿no? En presencia del técnico aduanero. Pero ojo, no sé si está acá. A ver, no. En este caso, también, ¿no? También es muy necesario que participe de este aforo la FELCN. ¿Se acuerdan que les dije el tema de el control de la 1008, ¿no? De narcotráfico? ¿Por qué? Porque ellos van a certificar, ¿no? Van a certificar simplemente con un sello y una firma en el documento de embarque que ha participado la FELCE y no se ha encontrado o no se ha evidenciado ningún tipo de droga, por ejemplo, ¿no? Que estuvieran queriendo colocar y esta podría ser o pudiera ser exportada, ¿no? Con la madera, ¿no? Eso sí o sí tienen que hacerlo porque es más, ¿por qué? Porque, ¿cómo les podría decir? Si sucediera algo, por ejemplo, posterior,
¿no es cierto? Ustedes tienen la certificación de que al momento de haber exportado, ustedes no había, ¿no es cierto?, el tema de la droga, ¿no? El tema de la droga. Por lo tanto, es muy importante que la FELC participe, ¿no? Participe de esta exportación. Entonces, una vez que ya tenemos el sello, ya tenemos todo listo, se cierran las puertas del contenedor y la aduana procede al precintado, ¿no es cierto?, de los contenedores. Previo al precintado, lo que va a hacer la aduana, no la aduana, el exportador en este caso, es generalmente le colocan unas pastillas, ¿sí? Así son unas pastillas adentro de los contenedores. ¿Esto por qué? Para fumigar, porque ustedes saben que la madera, un requisito que tiene que estar fumigado, cuando llegue a destino tiene que estar libre de cualquier plaga, ¿no? Entonces cuando ponen, ¿no?, ponen algunas pastillas que se llaman así y tienen que cerrarlo posteriormente herméticamente y precintarlo, y después de un determinado tiempo esas pastillas es como explosionaran o revientan y se llena de un polvo, de un humo más o menos, pero que eso es el tema de la fumigación. Entonces, el técnico aduanero, ¿qué es lo que hace? Anota, ¿no es cierto?, las placas, los números de contenedores y además los números de precinto con los que están cargados las maderas y terminando los 300 lotes. De esa forma, entonces, se ha realizado el aforo en las instalaciones del exportador. Por lo tanto, en aduanas de salida ya no tendrían o ya no deberían ser revisadas, porque ya sabemos, ahí está ya fumigado, no se puede abrir, ¿no es cierto? No se puede abrir, ¿no? Por lo tanto, cuando son volúmenes muy grandes en el tema de las exportaciones, se solicita, ¿no?, el aforo que se realice en planta. Ya entrando al tema de la verificación de la salida física de las mercancías, ¿no es cierto? Existen dos instituciones, podemos decir, ¿no?, las que van a verificar y además van a emitir, tienen que emitir acá, ¿no?, el certificado de salida. Generalmente, el que realiza el certificado de salida son los concesionarios. Y si en alguna parte no existiría un concesionario, el que va a emitir el certificado de salida es la aduana nacional, ¿no? La aduana nacional. Y estas emisiones de los certificados se lo realiza en las fronteras, ¿no es cierto? Cuando ya terminan de salir todos los medios de transporte, etcétera, se va a generar el certificado de salida. Y el certificado de salida, ¿qué es lo que se presenta? Que efectivamente la mercancía ha salido físicamente, ¿no? Acá está, salida físicamente de la mercancía. Y ahí, bueno, ya se ha cumplido con el tema de la exportación. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el tema del balance de las exportaciones? El balance de las exportaciones ya lo habíamos visto en un principio. Acá entra lo que es el tema de las correcciones de la DEX, ¿ya? De la DEX. ¿Qué se hace? Por ejemplo, el balance, ¿no? ¿Qué es lo que hace la aduana? Si la DEX, ¿no?, la DEX dice o describe que se está exportando 300 toneladas de madera, ¿no es cierto?, en 20 camiones, es un ejemplo, eso se denomina como un lote, ¿no? Un lote de 20 camiones que van a exportar 300 toneladas. Puede ser que simultáneamente el mismo exportador, ¿no?, esté exportando otro lote también de madera, ¿no? También de madera puede ser, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué va a haber? Va a existir dos lotes, ¿no es cierto? Puede ser que las dos lotes pueden ser de madera y además también de 300 toneladas y además también en 20 camiones. Puede coincidir, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace en el balance de las exportaciones? Cuando va saliendo cada medio de transporte, ¿no es cierto?, lo que habíamos indicado tiene que presentar el MIC de TA. Cuando presenta el MIC de TA, ¿no es cierto?, ahí figura la cantidad en peso que está saliendo. Vamos a suponer 20 toneladas. Y también tiene que estar
en la parte de observaciones que tiene, o hay un campo en el MIC donde tú puedes colocar alguna información adicional, ¿no? Que generalmente se coloca, tendrías que decir, ¿no? Esta exportación o estas 20 toneladas se realizan para el lote 2, ¿no? O son para el lote, o provienen del lote 2, algo así, o del lote 1, cosa que se puede identificar ese camión, ¿no? ¿A qué lote pertenece? Sí o sí tiene que haber, porque si no va a haber pues cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir. ¿Y qué es lo que hacen en la aduana de seguridad? Los técnicos van sumando, ¿no? A ver, ¿cuántos camiones han salido del lote 1? 4. ¿Cuántos del lote 6? 6. O perdón, del lote 2, 6, ¿no? Y van sumando. Y además tienen que ir controlando el tema de los 60 días. No se olvide, los 60 días, ¿no? Entonces, cuando cumplen, ¿no? Se hace el balance. ¿Y el balance qué quiere decir? No puede salir más ni menos en una exportación. Siempre tiene que llegar a ese balance, es decir, cero, ¿no? Han declarado 20, se ha exportado 20, por lo tanto, estamos en cero, ¿no? Es un balance. No puede existir más ni menos. Entonces, ¿qué sucede? Sí, generalmente no puede haber más, ¿no? Generalmente no puede haber más, pero sí puede haber menos. ¿Se acuerdan? 20 toneladas, 20 camiones y solo han salido 18, faltan 2, pero se ha cumplido los 60 días. Entonces ahí es donde hace el balance, ¿no? Ahí se realiza el balance de exportaciones y el técnico aduanero, ¿qué va a decir? Señores, hacemos un alto, cortamos y si faltaba por salir, ¿qué va a suceder? Vamos a corregir la declaración de exportación. Vamos a hacer que solamente salgan 280 toneladas y las otras 20 que faltaban, pues ya tendrían que elaborar otra DEX para esas 20 toneladas. El balance de exportación es eso, que siempre tiene que llegar a cero. No puede haber más ni puede haber menos. Este balance, por ejemplo, no hay donde perderse, ¿no? Si son cantidades grandes, estamos hablando de madera, de soya por toneladas, ¿no? Siempre va a haber un balance, pero siempre ha existido un problema cuando se exporta oro, ¿no? Cuando hay exportación en oro. Ahí ya, no, pues tienes que ser preciso, ahí ya no hay camiones, ¿no? No vas a exportar pues 300 toneladas de oro, ¿no? Ahí son kilos, ¿no? Kilos. Entonces, qué sé yo, estamos exportando 20 kilos de oro, ¿no? ¿Cómo se llama el oro? ¿Cómo hacen? O 20, ¿cómo? De quilates, ¿no? ¿Cómo es? Si alguien me ayuda, ¿cómo se califica al oro? ¿De 18 quilates? Exacto, ¿no? 18 quilates, hay creo, no sé de cuántos quilates, que eso hace, creo, la pureza, ¿no? Del oro, que sea mucho más caro, tal vez, no mucho más fino, algo así. Entonces, ahí no puede fallar. Generalmente había una situación en que el sistema, ¿no? El sistema Sidunea, ¿se acuerdan? ¿No? Solo aceptaba 2 dígitos en el sistema Sidunea. Entonces, había los errores que cuando se exportaba el oro o cuando se realizaba el RITEX, ¿no es cierto? Cuando se introducía oro y después tenía que salir el oro, pero ya procesado, entonces decían, ha ingresado, ¿no? 20 kilos de oro, pero ha salido 19.9. Faltaba uno. O cuando era 0,8. Pero cuando le ponías 2 dígitos, no había ese balance, no cuadraba, siempre faltaba, ¿no? Ejemplo, 0,03. Y cuando en un sistema falta eso, no se cierra. Por lo tanto, ese había un problema, ¿no? Y ya con el nuevo sistema Suma, eso se ha alargado, ¿no? Creo que te acepta hasta 4 dígitos, donde en el tema del oro, más que todo, ya se va a poder hacer un balance y va a llegar a cero, ¿no? Porque en el oro es complicado, ¿no? No te puedes sobrar, menos faltar, ¿no es cierto? Y no puedes aducir, generalmente se hace en el RITEX, ¿no? Entonces no puedes decir, lo que me falta es que se ha desperdiciado. No, ¿cómo vas a desperdiciar? No hay desperdicios en oro, ¿no? No hay.
En tela sí puedes tener desperdicios, pero en oro no puedes tener, no puedes argumentar, ha habido un desperdicio de 1 kilo, ¿no? O de libras, imposible, ¿no? Entonces, ahí existía un poco de incertidumbre en el tema de más que todo del oro, ¿ya? Bien, entonces ya vayamos a los conceptos más generales, ¿no? De lo que es una exportación definitiva. No tenemos que olvidarnos. La exportación definitiva, dice, se aplicará a las mercancías nacionales y en libre circulación. También ya sabemos el concepto, ¿no es cierto?, de mercancías en libre circulación. Hemos dado ejemplo, ¿no? Entonces, la exportación definitiva dice que se aplicará tanto a las mercancías nacionales y también a las en libre circulación. Dentro de las exportaciones definitivas también existen modalidades, podemos decir, ¿no? Y hay una que es la exportación general. La exportación general, dice, se aplica a las mercancías vendidas a un comprador, ¿no es cierto?, en territorio extranjero. Es decir, el tema de exportación general es eso, ¿no? Siempre vamos a vender a alguien que se encuentra en el extranjero, ¿no? A eso se denomina una exportación general, que vaya podemos decir, con la definición, ¿no? O ya decir que sí ha existido una venta. Cuando existe una venta, ¿no?, por parte del vendedor a un comprador en el extranjero, se ha realizado una exportación general bajo la modalidad de una exportación definitiva. Por ende, todo entraría en esta modalidad, ¿no?, en ese modo. Ahora, dentro de las exportaciones definitivas, también están las exportaciones de ganado a pie. Miren, ¿no? Hay las exportaciones de ganado a pie. En esto, ¿qué nos dice? No se requiere la presentación del manifiesto de carga, ¿no? Y la aduana realizará la verificación de la salida física para emitir el certificado de salida. Evidentemente, no va a existir pues, un medio de transporte si esto está saliendo a pie, ¿no? Podríamos decir también que esto se está realizando por sus propios medios, podríamos decir, ¿no? Están saliendo a pie. Entonces, lo que hace la aduana, dice acá, realiza la verificación y además va a emitir el certificado de salida. ¿Por qué? Porque no existe un concesionario, ¿no? Ahí vamos con el tema de la emisión de la certificación. Ahora también tenemos, y hemos hablado de las exportaciones en libre consignación dentro de la exportación definitiva. Y habíamos indicado también más anteriormente que es aquella en la cual se expiden mercancías para ser vendidas en el exterior o en el extranjero, ¿no? Donde el precio final de la transacción se define por procedimiento de una subasta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos exportando, ¿no?, en una modalidad, en un modo definitivo, el valor de esa exportación en libre consignación es nominal, ¿no? Es nominal. ¿Por qué? Porque no puede ir cero. Siempre tiene que haber un valor. Por lo tanto, le podríamos poner un valor nominal de $100. No es un ejemplo. Pero ya una vez que se venda acá y se defina, ¿no?, ese precio se va a definir, ¿no es cierto?, por el procedimiento de subasta. Y una vez que tengamos el valor real, tenemos que hacer una corrección a la DEX, ¿no?, poniendo y colocando el precio final real con el que ha sido vendido en el extranjero. También tenemos en el tema de las exportaciones definitivas, ¿no es cierto? Está la exportación de menor cuantía, que ya también hemos hablado, ¿se acuerdan? Inclusive hemos puesto el ejemplo de las encomiendas, ¿no? Si se denomina, no se denomina. En una exportación de menor cuantía, ¿qué factura necesito? ¿Se acuerdan? En las otras tenía que ser dosificada, tenía que ser factura comercial, pero había otras, ¿no? Otras nos decían que podía ser factura de venta local, ¿no? O una declaración jurada. Y esas entran en esa modalidad, ¿no?, de exportación de menor cuantía. También tenemos la exportación definitiva de una exportación temporal. ¿A qué se denomina eso? Ya hemos dado algunos ejemplos, ¿no? Es decir, de una exportación temporal. ¿Se acuerdan, no?, cuando el producto ha salido temporalmente
y ha salido para una feria, ¿no? Exportación temporal, ¿no? Y cuando tenía que volver, ¿bajo qué régimen tendría que volver? Pregunto a la sala. Eso ya hemos visto. Cuando sale un producto para una feria en el extranjero, sale con una exportación temporal. ¿Y retorna con qué régimen o bajo qué régimen? Si no me equivoco, licenciado, buenas noches, la reimportación. Correcto, ¿no es cierto? Dice exportación temporal para su reimportación en el mismo estado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo sucede esto de una exportación definitiva de una exportación temporal? Es decir, que cuando sale un producto, ¿no? Exportación temporal para una feria, ¿no? Y además, como ha salido temporalmente, tiene que retornar. Pero ¿qué sucede cuando esta exportación temporal sale y vamos a suponer que allá se ha vendido? Lo han vendido en la feria, ¿no es cierto? Lo ha vendido. Entonces ya no va a retornar, ya no va a retornar, ¿no? Porque se ha vendido. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Porque se tiene que cerrar ese ciclo, ¿no? Porque ahorita, como es temporal, todavía en el sistema está esperando algo, ¿no? Que haya esa reimportación para que esté en cero, digamos, ¿no? Pero mientras no haya eso, va a estar ahí en el sistema flotando, ¿no? Flotando. Con algo se tiene que cancelar, podríamos decir. Entonces, en este caso, cuando hay una exportación temporal, el producto sale, pero se vende o se queda, ¿no? Se va a quedar en el territorio extranjero, se hace un cambio de régimen. Vamos a hacer un cambio de régimen. ¿A qué tipo de régimen? A una exportación definitiva. ¿Por qué? Porque ese producto ya no va a retornar. Entonces se va a quedar, ¿no? Se va a quedar en el territorio extranjero. ¿Y qué nos dice la exportación definitiva? Se aplicará ¿no? A las aquí, vendidas a un comprador en territorio extranjero, ¿no? O sea, que no va a retornar. Por lo tanto, esto se estaría produciendo, ¿no? Dentro de una exportación temporal, se queda, vamos a hacer el cambio a una exportación definitiva. ¿Por qué? Porque ya no va a retornar. ¿Ya? Ahora la exportación definitiva de una exportación en libre consignación. Lo propio, ¿no es cierto? Ha salido con esta modalidad, exportación en libre consignación. Cuando se haya vendido ese producto en una subasta, lo propio, ese producto ya no va a retornar, no va a retornar. Por lo tanto, se va a hacer un cambio a exportación definitiva, ¿no? Porque ahí estaríamos cerrando el ciclo completo de ese régimen en el cual se ha iniciado, ¿no? La exportación en libre consignación. Ahora estamos viendo en las exportaciones definitivas. Ahora vamos un poquito a las exportaciones temporales, ¿no? Temporal. Es lo que ya hemos visto en la anterior clase y hemos puesto inclusive algunos ejemplos, ¿no? Tenemos la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado, es lo que estuvimos diciendo, ¿no? Acá está, ¿no? ¿Qué sé yo? Las ferias. ¿Qué pasa si se vende el producto? ¿Qué pasa si se vende el producto? Talía González está en sala. Talía. Creo que Talía siempre se sale un ratito, ¿no? Yamil. Dicen, buenas noches. Hola. ¿Qué pasa si en una exportación temporal, ¿no es cierto?, para la reimportación en el mismo estado, este producto se queda en el extranjero? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Se vuelve una exportación definitiva? No es que se vuelva, claro, pero el procedimiento que nos dice que se tiene que realizar el cambio de régimen, ¿no? El cambio de régimen al régimen de exportación definitiva. Talía, dicen, disculpe, ahorita estoy ocupada. Ok, ¿no? Ahora también tenemos la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, ¿no? Pasivo.
¿Dónde está mi amiga Karen? Karen, ¿estás en sala? Dicen presente. Hola. Una breve definición. ¿Qué es la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo? Y aquí tienes unas fotitos que puedes tal vez, eh, ¿cómo te diría? Ver, ¿no? O que te sirva de guía. No puedo ver muy bien la fotito, dicen, estoy, estoy con el teléfono y en movimiento, pero veo que, Bueno, son unas licuadoras viejas ahí que ajá, veo, ¿no? Hay unas batidoras, ¿no? sí, por las fotitos que veo, no sé, tal vez se referirá a mercancía en estado usada, no sé, No, tú, Karen, la o anterior clase hemos dado ejemplos de esto, ¿no? María Lourdes, Sí, licenciado. exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. ¿Qué se hace en ese régimen? ¿Qué nos dice? ¿Para qué sirve? Hemos hablado ya, hemos hablado la anterior clase. María Lourdes, nada. Estoy analizándolo, licenciado, no me acuerdo. Creo que Madaí, se me olvidó. de la institución me ha pedido, perdón, antecitos, Madaí, me ha pedido la institución, hay un examen sobre 50 puntos, ¿no es cierto? Creo que en la primera clase les había mostrado el tema de la ponderación, ¿no? Entra primer foro, segundo foro, ¿no? Eso también lo voy a ver. Y existe una evaluación sobre 50 puntos. Así que terminando, terminando la clase, se va a subir a las 10 de la noche. Mañana va a subir. Mañana dice que va a estar el examen en la plataforma a las 10 de la mañana ya. Y va a estar hasta el domingo, hasta todo el domingo. Por lo tanto, ustedes pueden ingresar cualquier momento. Va a ser preguntas de falso verdadero o de selección múltiple, nada más, pero puede ser que ahí lo que estamos hablando ahora, ¿no? Ponga algunos ejemplos y ustedes tendrían que determinar qué modalidad corresponde. A ver, Madaí. Dicen, el dijo o el de, ¿cuál dijo, perdón? El segundo, Exportación temporal. exportación para el perfeccionamiento pasivo. mm, es el de mercancía de libre circulación, si no me equivoco, No, ¿no? no, no, no. ¿No? De libre circulación, aquí hemos visto, ¿no? Aquí está, de libre consignación. Ah, las de libre circulación. Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 evidentemente son mercancías que se van a acoger a esta modalidad, a este régimen. Pero ¿qué? Está bien, eso está bien. Pero ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué se hace en esa modalidad? ¿Cuál es el objetivo? Reparar, licenciado, la Bien, dice. mercancía. Sí, salen, ¿no es cierto? Salen con ese propósito. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo y su posterior reimportación. Por lo tanto, acá, por ejemplo, dice reimportación en el mismo estado. Acá ya no, aquí sí va a sufrir, ¿no? Una transformación, modificación y o reparación. ¿Se acuerdan? Inclusive habíamos indicado y cuando Ah, es retorne, de las piezas que llegan falladas, ¿no? Lo que explicó, ¿no, licenciado? correcto, ¿no? Ah, ya me acordé, ya me Sí. acordé. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Paga impuestos? No paga impuestos. Al retorno sí paga, pero sobre el valor agregado, ¿no es cierto? Sobre el valor agregado. Eso no se olvide, ¿ya? Y ahora tenemos las reexportaciones, que es al revés, que también ya lo hemos visto. ¿Cuándo se da una reexportación? ¿Cuándo se aplica, podríamos decir, una reexportación? A ver, bueno, todas ya han participado. Karen, Lisette, Madaí, María, Talía. A ver, ¿quién podría decirme cuándo podemos aplicar una reexportación? Dice reexportación de mercancías en el mismo estado.
es lo mismo que las exportaciones, pero llevarlo al otro Lisa, lado. es el ejemplo que nos dio la otra clase, Sí, donde sí, dijo sí, que traen para exhibiciones y después se los llevan a su mismo país, así en el correcto. mismo estado tal cual. Tiene que volver a salir, ¿no es cierto, Talía? Eso habíamos hablado, ¿no? Habíamos puesto un ejemplo de Toyota, por ejemplo, ¿no? Toyota, la empresa Toyota va a admitir, va a traer, va a importar un vehículo, el último modelo, ¿no? El 2022, para una feria, ¿no? Pero terminada la feria, este producto tiene que salir, ¿no es cierto? Tiene que reexportarse, por lo tanto, primeramente va a haber una importación, una admisión temporal, ¿no? Una admisión temporal, ¿para qué? Para una feria, y concluida la feria tiene que ser reexportada, ¿no es cierto?, en el mismo estado. Ahora la pregunta es, seguramente ustedes han ido muchas veces en sus lugares, en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, las ferias internacionales también les decía, ¿no? En Santa Cruz, la Expo Cruz, en Cochabamba, no sé cómo se llama la feria, eh, pero bueno, aquí en La Paz se denomina la FIPAS, ¿no? Feicobol creo que es, ¿no? En Cochabamba. Entonces, han debido ir, me imagino, sí, una vez por lo menos para ir a curiosear, a ver, ¿no? Existen productos que traen otros empresarios, ¿no? Que Santa Cruz es la más grande. Entonces, ¿se podrá comprar esos productos? Uno que va y se enamora, por ejemplo, del vehículo 2022, ¿cuánto cuesta? 20 millones. Y si alguien tiene 20 millones, ¿lo puede comprar? La pregunta. Se podrá comprar los productos en unas ferias internacionales, pero ojo, los productos nacionales que también se van, ¿no es cierto? Ahí, eso sí se puede vender porque está en territorio nacional, además son mercancías nacionales, ¿no? No tienen ningún lío. Solo me estoy refiriendo a las mercancías que vienen del extranjero. Vienen del extranjero temporalmente para la feria y después tienen que volver a salir. Pero si a alguien le interesa un producto y lo quiere comprar, ¿se podrá vender? Yo creo que sí, licenciado, pero cambiando su régimen, ¿no? Ya no va a ser admisión temporal, tendría que pagar los impuestos, ¿no? Porque está entrando sin pagar impuestos, ¿no? Porque es algo para exhibir. Sí, tienes toda la razón, María Lourdes. Yamil. Quería acotar lo mismo, Lisa, se cambia su régimen a exportación definitiva. No. Ahí estamos mal, Yamil. Sí se realiza el cambio de régimen, tienen toda la razón. Tiene que pagar impuestos porque se va a quedar en el país, no se va a quedar en el extranjero, es al revés, ¿no es cierto? Entonces, si se va a quedar acá en el país, tiene que pagar los impuestos, ¿no es cierto? Y tiene que realizarse el cambio de régimen. ¿A qué régimen se realizará el cambio? Estamos hablando que se va a quedar acá en el país. Se va a pagar los Régimen impuestos. de importación, porque se va a importar. Exacto, María. Entonces va a ser el cambio al régimen de importación a consumo, perdón, ¿no? A consumo. ¿Por qué? Porque como ha ingresado temporalmente, ¿no es cierto? Temporalmente ha ingresado acá y se va a quedar, pues tiene que ser bajo el régimen de importación a consumo. Yamil te estaba confundiendo. Era al contrario. Cuando sale un producto, sale y se queda en el exterior, ahí tiene que ser, cambia a una exportación definitiva, porque estamos hablando de una salida. En este caso era de una entrada, ¿no? De un ingreso. Por lo tanto, el cambio tiene que ser a un régimen de importación a. Bien, se ha comprendido, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. Lisa, Ok, comprendí. bien. Sí, licenciado. Después tenemos, mire, ya estamos terminando, está muy bueno. Tenemos la exportación de mercancías admitidas bajo el RITEX, bajo el régimen del RITEX. Alguien me preguntó en la anterior clase, ¿no? Que más o menos era eso lo que quería llegar. No sé si era Talía o Karen.
Primero, pregunta entonces en sala. ¿Qué será el régimen del RITEX? ¿Qué creen que se hace en ese régimen? ¿No hay una idea? ¿Alguna idea? ¿Qué se hace en el régimen del RITEX? Son aquellas mercancías en las que ingresan de un país para adicionar a un valor agregado, un paso más o varios pasos, para luego volverlas a exportar. Está muy bien, Lisette, perdón, estaba sin audio. ¿Alguien quiere acotar algo más? Listen, una vez lo leí, pero no sé si será el correcto, es el que entra con un régimen como especial, ¿no? Que paga un tributo como que reducido, algo así, ¿no? Y luego luego cambia su régimen, ¿no? No. Entonces Puede, estoy confundida. puede también, o sea, todo depende, ¿no es cierto?, en la situación. Por ejemplo, el RITEX es un régimen suspensivo, ¿no? Y cuando decimos que es un régimen suspensivo, quiere decir que no paga impuestos, ¿no? Está suspendido. No está diciendo que está exento. ¿Se acuerdan que hemos visto también esa palabra, ¿no? La exoneración, ¿no? Eso sí que ya está liberado. Pero en este caso no, solo está suspendido, está parado temporalmente, ¿no? Que en algún momento, si no cumple con lo que dice, la aduana le puede caer y le va a hacer pagar impuestos, ¿no? Por eso se dice que está, por ejemplo, en la primera que habíamos visto, ¿no? Es la admisión temporal, ¿no? En esta primera, la admisión temporal para su reexportación en el mismo estado, ¿no? Es un régimen suspensivo. Y si esa mercancía se queda, pues ya no va a ser suspendido, sino que tiene que pagar los tributos, ¿no? En algún momento, es decir, cuando se habla de suspendido, dice que en algún momento puede pagar, o si no, tiene que volver a salir, ¿no? Y listo. Pero si se queda, tiene que pagar, ¿no? Y ya vamos a hacer el cambio de régimen correspondiente. Entonces, en este caso, el RITEX es lo propio, ¿no? O sea, como régimen suspensivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ingresa y generalmente solo 3 tipos de mercancías pueden ingresar bajo el RITEX. 3 tipos de mercancías. Materias primas, semi-elaboradas y bienes intermedios. Nada más. No pueden ingresar maquinaria. Ahora ya esto del RITEX se ha ampliado, ¿no? Ahora hay un decreto supremo en el que sí, antes simplemente eran estos 3 tipos de mercancías, de productos. Pero ahora se ha ampliado para, se denomina régimen de reparación bajo el RITEX, creo más o menos es. Entonces, ¿eso qué significa? Que el RITEX ya se ha ampliado para que puedan venir a reparar. O sea, va a introducirse temporalmente ciertos equipos, ¿no? Herramientas, etcétera, para poder arreglar o solucionar un problema, pero ¿de qué? Exclusivamente, no son exclusivamente, pero sí son para aeronaves. ¿Por qué? Porque acá, pues lamentablemente no tenemos esos equipos, ¿no? Equipos sofisticados, digamos, para poder reparar aviones, ¿no? Estamos hablando de aviones, o sea, ¿cómo será pues, un motor? ¿No? Entonces, no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se ha habilitado ahora? Que se amplíe a empresas reparadoras RITEX, ¿no? Y este otro, no, que son empresas RITEX nada más, donde se perfecciona y después se vuelve a exportar un producto. Pero en este caso son empresas reparadoras RITEX, ¿no? Entonces, estas empresas hacen la introducción ya no pues de materias primas, ¿no? Ya no entra ahí, ¿no? Sino entra herramientas, maquinarias, ¿qué más podría decirles? No, sondeo, o sea, todo equipo que pueda servir para poder reparar una nave, ¿no? Un avión, ¿no? Un avión. Entonces se ha ampliado ahí más, ¿no? Pero a lo que a nosotros nos interesa es este otro, ¿no? Es que ingresa materia prima y tiene que ser transformada
a un producto terminado y después tiene que volver a ser reexportado, ¿no? Tiene que reexportarse. Y la ventaja es que en esto no pagamos impuestos. Es un excelente régimen, muy provechoso y beneficioso si sabemos utilizarlos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a suponer, ¿no? Licenciado, esto se da más en la producción nacional, ¿no? No es, O es sea, que en si el caso hablamos, de la materia prima, digamos. es que lo que pasa es que no aplicaría mercancía nacional, ¿no? Porque si son mercancías nacionales, a ver, bueno, esto ya habíamos hablado un poquito más antes, lo que vendría a ser las normas de origen, ¿no? Sí, ¿Cómo licenciado. califica un producto, ¿no? ¿Va a calificar origen, sí o no? En el tema del RITEX, ¿no? Todo va a entrar de afuera, todo, porque lastimosamente no producimos nada, ¿no? No producimos nada. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo. Podemos hablar de las mismas chompas. No hablaremos de chompas, por lo menos de camisas. Aquí hay gente que elabora, tenemos empresas nacionales, ¿no es cierto?, que trabajan, hacen camisas. Pero para que puedan acogerse al origen, ¿no es cierto? Y sería, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que nos dice que todos los insumos tienen que ser nacionales. O por lo menos un 40% tendría que ser nacional. Pero en este caso, ejemplo, para las camisas necesitamos tela. La tela no la producimos. Necesitamos hilo. El hilo no lo producimos. Necesitamos botones. Los botones no lo producimos. Necesitamos, inclusive esas de las camisas, ¿no? Cuando nos compramos unas camisas nuevas, en el cuello viene un plástico, ¿no es cierto? No sé cómo se llama, ¿no? Para mantener la forma, etcétera. Esa cosita de plástico tampoco la producimos. Y así cosita, ni la etiqueta, ¿no? No hacemos etiqueta. Por lo tanto, ¿no es cierto? Todo introducimos de afuera. Es que lo que pasa es que antes, no sé si han escuchado de la maquila. ¿Han debido escuchar la maquila? ¿Han escuchado la maquila? Personalmente no, licenciado. No. ¿No han escuchado la maquila? Antes, bueno, la maquila es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero la característica fundamental de las maquilas, que las empresas maquiladoras, ¿no? Así se denominan, empresas maquiladoras, están en la frontera de los países. México, por ejemplo, es un país por excelencia maquilador, así podríamos llamarlo, ¿no? Tiene empresas maquiladoras en la frontera que está cerquita de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué sucede, no? Ahí Estados Unidos es que le proporciona absolutamente todo, todo. Ahí es donde se aprovecha, ¿no? La mano de obra barata. El tema de... si ustedes entran y analizan lo que es el tema de la maquila, siempre van a sacar, va a haber información que diga que es una explotación, la maquila, ¿no? Evidentemente en sus tiempos es totalmente, generalmente son mujeres las que trabajan en estas empresas maquiladoras. Y obvio, como en todos los países, existe ese, ¿cómo se llama? Esa diferencia, ¿no es cierto? Que la mujer no puede ganar igual que un varón, etcétera, ¿no? Que hay esa discriminación. Por lo tanto, agarran o capturan o emplean a mujeres. ¿Por qué? Porque les pagan menos. Además que es una mano de obra barata, utilizan mujeres porque imagínense, todavía menos todavía se les puede pagar, ¿no? ¿Y por qué se decía que son explotadoras abusivas, ¿no? Esclavizaban, ¿no? Porque te decían, como eran mujeres, no podían embarazarse. No. Aquella mujer que se embarazaba fuera del trabajo, ¿no? Eso por los temas sociales, por la carga social, ¿no? Entonces, siempre van a ver ustedes información de esa parte, ¿no? Las maquilas son así, son esclavizadoras, abusivas, ¿no? Lo peor, digamos, ¿no? Pero
Y las maquilas, como les decía, siempre están en la frontera, pero nosotros no. Entonces, el RITEX es más o menos similar, simplemente que el RITEX no está en las fronteras, ¿no? Pueden estar en las ciudades, en donde sea, ¿no? Pero hay ciertas limitantes, ¿no? Tendrían que estar, ¿cómo les podría decir? Tienen que tener un acceso, ¿no?, a los medios de transporte para que sea fluidez o fluido el tema de traer y sacar, importar, exportar. Ahora, mucha gente confunde, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, saliéndonos un poquito de esto, ¿será que en Bolivia existe la mano de obra barata? ¿Qué opina? Bolivia estará, o sea, será un país donde existe la mano de obra barata. Sí, yo creo que sí, licenciado. ¿Ya? Sí, yo ¿Qué dicen también, los demás? licenciado. Creo que sí. Lisette, tu Sí. audio es muy bajito. Ajá. Dale, Ahora sí, Lisette. licenciado. Se te escucha, pero lejos, pero te escucho, dime. Sí, yo creo que sí, especialmente aquellas fábricas, ¿no? Que especialmente se dan más que todo en la ciudad del Alto. Ya, excelente, ¿no? Bueno, nos hemos salido un poquito, pero esto también es parte del comercio internacional, ¿no? Hacer análisis sobre la mano de obra barata, pero comentarles que no, no es así. Antes sí podíamos estar considerados dentro de la mano de obra barata, ahora ya no, ¿no es cierto? Talía. Le estaba escuchando medio cortado. Quería saber si era yo nomás o también alguien le está Ya, ya. pasando. ¿Cómo me están escuchando? Está bien, Licen, se le Está escucha bien, bien. licenciado. Sí, Ok, igual escucho bien, Lisa. ya, Talía, entonces es Ya. tu audífono. Entonces, pero ahorita me puede escuchar. Sí, 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 yo te escucho. Ya, sí, es que como se iba, no podía participar. Ya, no, Ya, adelante. sí, es que bueno, nosotros trabajamos Ah, con RIT igual. súper. Entonces, a lo que llegamos en conclusión, o lo que me explicaron a mí, era que el RITEX es cuando se realizan exportaciones, pero puede ser directa e indirectamente. O sea, me habían dicho que son, cuando ingresan materias primas, se suprime el pago de derechos arancelarios y así se puede perfeccionar la materia prima, ¿verdad? Y transformarlo en un producto exportable. Hasta ahí me explicaron. Y también el indirecto es cuando se hace con materia prima principal. Pero el hecho es que de esta empresa yo no sé mucho, la verdad, pero es American Iris acá en Cochabamba, que sé que importan materia prima, no sé de qué tipo, pero American Iris hace papel y no me acuerdo qué más, anillados, ese tipo de cosas, como también creo que hace cajas, eso no ubico muy bien, pero el asunto es que con esta empresa ahorita hay problemas. Creo que se han hecho de una deuda, porque así como usted dijo, por no saber administrar este régimen, ya que se han hecho deuda por no regularizar. Entonces, ahorita ellos están ahorita con una deuda apretada. Yo no sé, la verdad, si solamente están importando materia prima y lo han dejado el pagar los aranceles así por un tiempo y de eso se han hecho la deuda. Todavía no conozco muy bien el caso, pero eso le quería decir. Bien, no, muy bien, Talía. Entrando un poquito y aclarando, ¿no? Evidentemente, el RITEX, el objetivo, ¿no? Objetivo principal del RITEX es ese, de introducir, traer materias primas, bienes intermedios o semielaborados y transformarlos en producto terminado y volverlos a reexportar. Eso lo tienes que hacer en un determinado tiempo, ¿no? En un determinado tiempo. No se puede quedar ahí, ha entrado el año 2000 y hasta la fecha, si acá no hemos hecho las camisas, no hemos hecho, no se puede. Ahí vas a tener problemas, ¿sabes lo que decía Talí, ¿no? Porque la norma que nos dice y la ley, el plazo para el régimen en RITEX y para que se exporten las mercancías son de 365 días. O sea, tienes un año.
un año que puedes prorrogar por 180 días más. La nueva ley que les decía, no la nueva ley, el nuevo decreto que les decía, amplía, porque antes era, no hay más, sin ampliación. Pero ahora ahí dice que sí, todavía puede 180 días más, ¿no? Pero si dentro de esos 180 días no reexportas, ahí te va a venir la aduana, ¿no? Y ya, ¿qué vas a decirle a la aduana? La aduana te va a hacer pagar los impuestos. Te va a hacer pagar, te va a revalorizar, va a decir a ver cuánto tiene, desde cuándo. ¿Se acuerdan, no? Lo que les dije, mantenimiento de valor, etcétera, etcétera. Además, incumplimiento de deberes formales y te va a venir con todo. Entonces, ahí sí se hace mucha la deuda, muchísima, ¿no? Entonces, posiblemente que la empresa que decía Thalía haya caído en eso. No ha podido sacar ese producto dentro de ese plazo establecido y ya, lamentablemente ya no puedes, ¿no? Y la aduana te viene con todo, ¿no? Te va a hacer pagar impuestos. ¿Por qué? Porque se ha quedado pues en el país, ¿no? Te va a hacer un cambio de régimen, al régimen de importación a consumo. Por lo tanto, vas a tener que pagar. Y además con intereses, mantenimiento de valor y esto, lo otro y demás. Igual, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener cuidado en el tema de los plazos. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, y las empresas retail pueden, ahora me dices que fabrica papel, que fabrica cartón, ahí vaya a saber, porque el tema del retail es que tienes que reexportar. Ejemplo, si yo traigo materia prima para elaborar cartones, produzco los cartones, no puedo venderlos yo acá en el territorio nacional, no puedo. Tengo que reexportar esos cartones. Un segundito. Bien, he enchufado mi cargador. Entonces, tengo que reexportarlos, porque la norma me dice, si yo lo quiero vender acá, estoy cometiendo ya no es un incumplimiento de ¿cómo les decía? De formalidad. Ahí me genera la obligación de pago en aduanas. Porque dentro de lo que es la ley tributaria aduanera, nos dice que el tema tributario aduanero se dividen en dos, o se clasifican en dos, ¿no? Es decir, la obligación tributaria aduanera, ¿no? Por un lado, la obligación tributaria aduanera es lo que tenemos que pagar los tributos. Y también hay otro que nos dice la obligación de pago en aduanas. Y la obligación de pago en aduanas se genera justamente por esto que les estoy poniendo un ejemplo. Que importamos materia prima, fabricamos los cartones y los vendo acá en el territorio nacional. Además de que me van a hacer pagar mis impuestos con la deuda tributaria, ya se ha generado la deuda de pago en aduanas. Y esa deuda de pago en aduanas la sanción es el 100% de los tributos omitidos. Imagínense, para el RITEX que yo tuviera que pagar 100,000 bolivianos, ¿no? Y he entrado bajo el régimen del RITEX. Si me he ido por otro lado y he utilizado solo el RITEX para beneficio propio, ¿no? Algo así y tal. Uno, me van a hacer pagar los impuestos. Y dos, la obligación de pago en aduana se va a generar y la sanción es el 100%. O sea, si mis tributos se han hecho 50,000, mi sanción es otros 50,000. Pues ahí se genera una deuda tremenda. Thalía. Dice, una pregunta. Entonces, en sí se estarían liberando de pagos casi por un año de tributos. Sí. Pero eso significaría que es nada más una forma de liberarse de ese pago. Después, ¿quién asegura si exportan o no? O sea, Ahora digamos, pueden exportar, sí, pero pueden exportar una vez, digamos, para sustentar que sí están exportando algo, pero después puede que no, solo para salvarse de los tributos. Excelente. Bien, entonces vayamos ahí, ¿no? Ahí también iba a llegar. Entonces, lo primero es eso, tenemos un plazo de 360 días. Entonces, dentro de los 360 días, ¿qué tengo que exportar? Si bien yo voy a fabricar camisas, sí voy a exportar camisas, pero esa no es la idea. ¿El producto terminado tendría que exportar? Sí, claro. Sí, producto terminado. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Porque
puede haber para cualquier producto. Si habilitas para RITEX, si estás calificado para RITEX cumpliendo todos los requisitos, puedes hacerlo, ¿no? Yo voy a poner el ejemplo de las camisas, que Manhattan opera bajo este régimen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para las camisas, ¿qué necesito? Tela, hilo, botones y demás cositas. Pero tomaremos esos tres para no complicar. ¿Qué me dice la norma? Va a introducirse 100 metros de tela, ¿no? 100 metros de tela. Está entrando 2.000 yardas de hilo. Y está entrando 100 unidades de botones, ¿no? Eso estoy introduciendo. ¿Para qué? Para producir mi camisa. Ahora, ¿qué me dice la norma? Si ha entrado 100 metros de tela, tiene que volver a salir los 100 metros de tela, pero en camisa. Si ha introducido 2.000 yardas de hilo, tienen que salir las 2.000 yardas de hilo en camisas. Si han entrado 100 botones, tienen que salir los 100 botones, pero en las camisas, ¿no? Pero eso es totalmente absurdo, digamos, viéndolo de una forma genérica, ¿no? Entonces, ahora lo que Talía decía, ¿puedo exportar una vez o puedo exportar 20 veces? ¿No? Pero la idea es, o sea, la idea no es que exportes una vez o que exportes 20 veces. La idea es que saques, reexportes esos 100 metros, ya sea en una exportación o ya sea en 20 exportaciones, pero dentro de un año. ¿Qué te dice el plazo? Dentro de un año, ¿no? Puedes exportar todito en una sola exportación. Decirle a la aduana, señor aduana, aquí está, mire, de los 100 he hecho 20 camisas, en cada camisa han entrado 10 botones, por lo tanto es así, ¿no? Explicar. Estoy hablando de forma general, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas a la aduana de cuánta tela ha entrado en una camisa? ¿Cómo le explicas a la aduana de cuánto hilo ha entrado en una camisa? Botones ya no hay problema, porque es unidades, ¿no? Podemos contar. Pero la tela y el hilo, ¿cómo decirle, señor aduana, en esta camisa he utilizado 300 yardas de hilo? He utilizado 2,5 metros de tela. ¿No es cierto? Porque la aduana tiene que controlar eso. Entonces, para eso existe, les podríamos decir como, no es una fórmula, bueno, se denomina el coeficiente técnico, ¿no? Si ustedes anótense coeficiente técnico y busquen después en internet. El coeficiente técnico dice, ¿no? Que es, o sea, el coeficiente técnico me avisa o me dice cuánta tela estoy utilizando en una camisa. El coeficiente técnico me va a decir cuántas yardas de hilo voy a utilizar en una camisa y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente para eso tienen que ser pues peritos, tienen que ser expertos los que hagan este tipo de cálculo. Yo les estoy hablando lo que dice la norma. Dice la norma que para poder controlar, si ha entrado 100, tiene que salir 100, se tiene que realizar el coeficiente técnico. Y el coeficiente técnico, ¿quién lo elabora? Como les digo, peritos, por dos lados. Uno, por la empresa RITEX, que cuando tú quieres ser empresa RITEX, ya les dije, tienes que cumplir con ciertos requisitos muy específicos. Si la aduana te acepta, en ese momento tú tienes que decirle a la aduana, este es mi coeficiente técnico. Ya tienes que decirle en lo primero, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a decir? Mi coeficiente técnico dice que va a entrar en una camisa 1,5 metros. Ese es tú, ¿no? Con unos expertos has calculado, ¿no? El hilo igual has calculado. Y la aduana tiene por su parte otros peritos que van a verificar, ¿no? A ver, veremos. Antes que inicies operaciones, por eso. Antes que inicies operaciones, te van a pedir cuál es su coeficiente técnico. Es este. Mi coeficiente técnico es 3, ¿no? Es un ejemplo. Y el 3, ¿qué quiere decir? Que vas a utilizar 1,5 metros de tela. Estoy poniendo ejemplo, ¿no? Entonces la aduana, por ahí le objeta a la aduana, no. Coeficiente. Entonces, antes de realizar operaciones van a quedar en algo claro, ¿no? Para que ambos sepamos. A lo que me voy.
una vez que ya definimos cuál es el coeficiente técnico, le digo a la aduana, señores aduana, de acuerdo al coeficiente técnico, ¿no es cierto? De los 100 metros de tela que ha entrado, estoy sacando 20 camisas, en la cual ha ingresado 80 metros de tela, ¿no? De acuerdo al coeficiente técnico. Solo 80 metros de tela se utilizan para 20 camisas. Es un ejemplo. De hilo, de las 2.000 yardas, he utilizado 1.800 yardas, ¿no? De acuerdo al coeficiente técnico. Tengo que llegar igual a un balance, ¿se acuerdan? ¿No? A un balance. Tiene que ser 0. Ha entrado 100, tiene que salir 100, pero en camisas. Entonces me queda 20 metros de tela. ¿Qué han pasado con esos 20 metros de tela? Pregunto. Si solamente me han entrado 80. ¿Dónde están esas 20 metros que faltan? ¿Dónde están? Pregunto a la sala. ¿Es material sobrante, licenciado? Puede ser sobrante, puede ser merma o puede ser desperdicio. Porque a veces retaseamos, ¿no? Retaseamos y bueno, esto ya no me sirve. Pero si juntamos todo, ahí están los 20 metros. Entonces yo tengo que demostrarle a la aduana, ¿no es cierto? Eso. Y la norma me dice, ¿no? La norma me dice. Usted está diciéndole a la aduana que evidentemente 80 metros ha salido. Perfecto. ¿Dónde están los 20 metros? Los 20 metros, yo como operador o exportador del RITEC, yo a esos 20 metros lo puedo definir de 3 formas. Para mí pueden ser desperdicios, para mí pueden ser sobrantes o para mí pueden ser merma, ¿no? Yo tengo que definir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo lo defina, también tengo 3 opciones de reexportarlo, nacionalizarlo o destruirlo, ¿no? Entonces yo tengo que ver. Ejemplo, si yo le digo a la aduana, señores, los 20 metros, aquí están, son desperdicios. Entonces, ¿qué hago con los desperdicios? Tengo 3 opciones. ¿Qué harían ustedes con el desperdicio? ¿Los exportan, lo nacionalizan o lo destruyen? Yo lo destruiría, licenciado, porque puede ser que sean retazos, ¿no? No me va a servir para hacer otra camisa o otra prenda. Correcto. Entonces yo le digo a la aduana, señores aduana, 20 metros son desperdicios, aquí están, y yo estoy procediendo, sino voy a solicitar la destrucción, porque en la destrucción participan otras personas. O sea, yo no lo puedo destruir. Bien, yo voy a participar, pero no tiene que haber un notario para que efectivamente certifique, ¿no? Sí, estos retazos, 20 metros, sí, se ha destruido. ¿Y cómo se destruye pues la tela? Pregunto a la sala. ¿Alguien sabe destruir tela? ¿Cómo se destruye la tela? ¿Lo prendemos fuego? ¿Lo quemamos? ¿Lo aplastamos? ¿Lo enterramos? ¿Lo trituramos? O sea, ¿cómo se destruye la tela? ¿No es cierto? Entonces, para la tela, yo puedo decirles, yo lo voy a quemar. Traigo gasolina, fósforo, y no puedo hacer eso. Hay entidades encargadas de la destrucción. ¿Por qué? Porque esas entidades saben, por ejemplo, si se tiene que quemar, estas entidades dicen qué tipo de combustible voy a utilizar que no afecte la capa de ozono. Me dirán, no. Por ejemplo, los medicamentos. ¿Cómo se destruyen medicamentos? ¿Cómo se destruyen las bebidas alcohólicas? Siempre han visto en la TV, ¿no? Se han decomisado bebidas alcohólicas, ¿no? El municipio. Sí, se han decomisado. Ahora, ¿qué se va a hacer con eso? Se va a destruir, dice. ¿Cómo se destruyen las bebidas alcohólicas? ¿Cómo se destruyen los medicamentos? ¿Cómo se destruye la madera, la tela? Bueno, en general todo, ¿no es cierto? Si yo lo considero. Por lo tanto, estas entidades saben,
¿no? Cómo se realiza esa destrucción. Por lo tanto, yo tengo que avisar a la aduana, a esta institución, tengo que traer un notario, varios participamos. Se hace un acta, o sea, bajo un informe se debe hacer, ¿no, licenciado? Claro, lógico, un informe, decimos en qué fecha se levanta un acta, en fecha tantos, en el lugar tantos, se procedió a la destrucción de 20 metros de tela, es un ejemplo, ¿no? Y participó la notario, que es todo eso. ¿Y quién corre con todos esos gastos? El exportador, el operador de RITEX, ¿no? Entonces, la idea que es decirle a la aduana al final, señores aduana, 20 camisas, aquí están, 80 metros. Ya. ¿Y dónde están los otros 20? Los he destruido. Ah, sí, ¿y dónde está el acta? Aquí está el acta. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer la aduana? Va a entrar en un balance. 80 han salido, 20 se han destruido, por lo tanto, estamos en cero. RITEX, ok, no hay deudas, no hay nada, cumplido, ¿no? Se ha cumplido con todo eso. Entonces, en el RITEX, eso es lo que se tiene que hacer. Demostrar ante la aduana, ¿no es cierto?, que todo lo que ha ingresado tiene que volver a salir, pero en producto terminado. Y si evidentemente dentro de eso voy a tener mermas, sobrantes o desperdicios, ¿no? Yo decido, y también decido qué hacer con ellas. Si para mí, la merma, por ejemplo, ¿qué entendemos por merma? La merma es esos retazos de tela que decían, que yo lo puedo considerar merma. ¿Por qué? Porque a mí me puede servir para algo más. No lo estoy diciendo que es, ¿cómo se llama? Desperdicio. A mí me sirve. ¿Por qué? Porque aparte de hacer camisas, yo tengo mi fábrica de alfombras. Por lo tanto, estos retacitos de tela a mí me sirven para fabricar alfombras. Por lo tanto, para mí es merma. ¿Y qué voy a hacer con la merma? Lo voy a nacionalizar. No lo puedo destruir, no lo puedo reexportar. Entonces, por tanto, lo voy a nacionalizar. Entonces me harán, ¿no? A ver, 20 metros, ¿y cuánto era? Ya $8, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ya, impuestos, 10 pesos. Entonces, a la aduana, ¿qué le digo? Señores aduana, 80 metros en camisas, aquí está, y los otros 20, aquí está, lo he nacionalizado. Aquí está mi DUI, aquí está mi DIM, por los 20 metros. Ah, conforme, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, listo, ¿no? Entonces, el balance, cero. ¿Se ha comprendido? Licenciado, no le pude entender mucho de la merma, que se me cortó un poco el internet. La merma, ¿no es cierto? Para el tema del RITEX estoy hablando, porque la merma en diferentes operaciones puede significar diferente, ¿no? Pero para el tema del RITEX, la merma, ¿en qué consiste? En que eso lo que algunos pueden denominar desperdicio, esos retazos, ¿no es cierto? Yo lo voy a volver a reutilizar, o sea, es reutilizable. Pero no así para camisas, no puedo, pero lo voy a reutilizar para otro, pues por eso yo les ponía el ejemplo de alfombras o frazadas, ¿no es cierto? Yo fabrico alfombras y los retazos de tela es bienvenido, ¿por qué? Porque las alfombras se hacen de eso, ¿no es cierto? Entonces yo lo considero merma, ¿por qué? Porque lo voy a reutilizar. Entonces, si yo lo voy a reutilizar para otra cosa, lo voy a nacionalizar. ¿Y por qué lo voy a nacionalizar? Para que esté en balance cero con aduana. Si fuera sobrante, el sobrante que es que puedo hacer una unidad más de camisa. Por eso es sobrante. Me queda sobrante. ¿Qué va a hacer? Entonces, puedo hacer una unidad más. Por eso se llama sobrante, ¿no? Porque puedo hacer uno más. Pero si no puedo hacer uno más de lo mismo, pero lo reutilizo, lo voy a denominar merma. Y si realmente no me sirve para nada, lo voy a denominar desperdicio. En el ámbito del RITEX estoy hablando. Ahora sí, María, ¿se ha comprendido? Sí, muy bien, licenciado, lo entendí ahora. Ok. Entonces, ese es, mira, justo, eso es el tema del RITEX. No, mire, aquí estamos hablando de joyas, ¿no? De joyerías, es lo que les decía. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí. ¿Cómo se hace el RITEX en el tema del oro? ¿No? Generalmente yo conozco acá en La Paz, hay dos empresas, tal vez en Santa Cruz, Cochabamba y demás, hay otras, ¿no? Acá es Exportadores Bolivianos y Orbol se llama. Las empresas que trabajan bajo el régimen del RITEX de oro.
¿no? O con oro, con joyería, ¿no? ¿Qué se hace? Se admite oro, no oro, de 18 quilates, ¿no? 9, o no necesariamente oro, puede ser plata, ¿no? Joyería, dice, plata, no sé. ¿Cómo ingresa el oro? Acá sí que no ingresa en materia prima, o olvídense, no puede ingresar oro en pepitas, o no puede ingresar en lingotes, no, no. Aquí ya ingresa, como les decía, semi-elaborados, podríamos decir, o como bien intermedio. Como bien intermedio, tal vez, ¿no? A ver, para ponerles un ejemplo. Lo que pasa es que el oro, vienen 20 kilos de oro en una bolsita, vienen, por ejemplo, en unas cadenitas que tenemos, ¿no? Las cadenitas que nos ponemos, esas argollitas, ¿no? Los eslabones, ¿no? Eso no más bien en una bolsa, 20 kilos, de pura argollitas. Lo pesamos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Lo único que hacemos acá es unirlas, esas argollitas, una por una. Unimos. Formamos la cadenita y además para el RITEX también he introducido los dijes, ¿no? Los accesorios, los dijecitos, las crucecitas. Entonces le pongo una crucecita y ya tengo el collar, tengo el producto terminado. Ahora, algunas necesitan soldar, ¿no? Pueden soldar, así. También ingresa soldadura en oro, ¿no? O sea, todo tengo que describir. Está entrando soldadura en oro, una barra, ¿no? No sé de cuántos. Está entrando. Y tiene que volver a salir lo mismo. Ahí les decía, yo no puedo declarar desperdicio el oro, ¿no? No puedo decir, no, ahí está, son zetas. No, no, no es oro. No puedo yo decirle a la aduana, es desperdicio, lo voy a destruir, ¿no? ¿Cómo se destruye el oro? No, imposible, nadie destruye oro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se hace en el tema del RITEX y con el oro. Lo único que nosotros hacemos es terminar, ¿no es cierto? Unimos, le colocamos el dijecito, o sea, hay que soldar una argollita, otra cosita, se introduce todo eso. Selladores, soldadura de oro que se empasta, no viene como en masa, ¿no? Para soldar, eso es, ¿no? Y después lo exportamos como collares, ¿no? Con un dijecito más. Eso es en el tema del oro. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Miren, nos alcanzó el tiempo. Claro, ahora para las preguntas. ¿Dudas, preguntas? Listen, lo que acaba de decir que solo en el tema de oro es lo que no se puede destruir, ¿no? Porque se puede utilizar para otro tipo de... Ah, no puedes pues, decirle a la aduana, tampoco me, no, imposible, la aduana No que se puede, ¿no? puede, no puedes decirle. Aparte que no creo que llegue pues por demás, ¿no? O si no va a tener que volver a salir, ¿no? Ya, salga. Sobrante, sí, ya, reexpórtalo, ¿no? Pero, ¿cuál es el detalle acá? Que lamentablemente, les diré, lamentablemente la aduana, ¿no? No cuenta pues con lo mínimo, por ejemplo, lo mínimo, que creo que no es caro, para poder detectar qué tipo de oro está ingresando. Cuando me refiero al tipo de oro es si es de 18, 24, 16, no sé, ¿no? O sea, creo que el de 24 es de mucho más pureza, no sé. Yo puedo declarar a la aduana que está entrando de 18, pero sin embargo ha sido de 24. ¿Cómo yo puedo detectar? Que, pese que ustedes han ido al joyero, ¿no? Alguna vez yo viste, es un liquidito, un ácido, creo que es un reactivo, le hacen un poquito, lo rayan, le echan un liquidito y ahí se vuelve verde, morado, rojo, no sé qué, y eso determina no sé si es la calidad o qué del oro. Pese a que cuando entra entra oro o sale oro, hay un certificado, ¿no? Que emite la entidad correspondiente, ¿no? La que calibra, podríamos decir. Ese sí, esa empresa me va a certificar y me va a decir, lo que está ingresando es de 24, lo que está saliendo es de 18, ¿no? O sea, la aduana simplemente se va a basar en ese certificado, que evidentemente no tendría que fallar, no tendría que mentirnos, ¿no? Por decir otra cosa, pero hay la susceptibilidad, ¿no es cierto? Hay la susceptibilidad.
Por lo tanto, yo siempre dije, o sea, hay que proporcionarles, así eso es una cosita, un reactivo, no sé cuánto costará, tampoco pues, es constante, ¿no? Las importaciones o exportaciones de oro. Entonces, hacerle una rayita, ponerles el liquidito y ahí sabemos. Yo veo, no sé si ustedes ven en cable, ¿no? Cable hay las fronteras, por ejemplo, no sé si han visto, ¿no? Cómo controlan en los aeropuertos el tema del contrabando, cuando llega gente, sale gente. Eso acá en Bolivia nunca lo van a ver. Nunca, ¿no? Porque hay en Perú nomás, no sé si ven ese programa, yo veo, en Chile, Fronteras Peligrosas se llama, ¿no? Por los aeropuertos, cómo entran, ¿no? En la Sí, hacen un droga, control en el equipaje y de todo eso, todo, licenciado. ¿no es cierto? En todo. Hasta la Acá, información que brinda la persona lo investigan. claro, sí, y no es así, ¿no? Siguen, ¿no? Preguntan, llaman por teléfono. ¿Quién le va a esperar? Deme su número. Pucha. Aquí cero, aquí todo vale. Entonces, nos falta mucho, ¿no? Nos falta muchísimo en el tema de controles. Pese a que es un país, no un país, ¿no? Sino la actividad, ¿no? Los aeropuertos son tan pequeñitos, ¿por qué no ingresan muchos vuelos? No, no tenemos muchos vuelos, tal vez por ello, pero igual, debería haber, yo pienso que debería haber, ¿no? Ese tipo de controles. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Licenciada, tengo una duda. Esos peritos que mencionó, ¿son gente especializada en la área, digamos, Sí, que van sí, a ver? sí, los peritos son gente especializada, ¿no? En diferentes áreas. Por ejemplo, hay peritos en tema aduanero, peritos en contabilidad, en medicina, ¿no? En medicina forense, ¿no? En esas cosas son gente especializada. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? A ese tipo de gente, ¿no? De personal o de persona, ¿no? Que nos va a decir pues exactamente lo que es. Por eso la misma norma dice, ¿no? En la norma se requerirá o se acudirá, dice, a los peritos, dice, ¿no? En las diferentes áreas, porque si no cualquiera lo podría realizar, ¿no? Y eso no es válido. Para temas, inclusive temas judiciales, ¿no es cierto? No sé si ustedes alguna vez han escuchado, dice, ¿no? La parte o la contraparte está presentando a un perito, ¿no? En ese caso. Entonces, ese Sí, perito, se llama ¿no? IDIP, se llama el centro especializado que tiene peritos en ¿No todo. es cierto? Entonces, ahí esa gente va a explicarles, ¿no? Cómo es, qué ha sucedido, esto ha pasado, esto así, esto así, ¿no? En su área. Por eso los peritos hay en diferentes áreas, ¿no? En diferentes áreas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más, estimados diplomantes? Licenciado, quería consultarle, ¿no hay alguna posibilidad de que el examen sea hasta el día lunes? Eso pueden comunicarse internamente. Yo ya no lo manejo el tema del examen. O sea, el examen yo lo preparo, pero el tema de que lo suben y hasta cuándo está o no está, ya es la institución. Yo pienso que si ahí tienen algún representante, algo, podrían comunicarse con José y él les podría explicar. ¿Ya? Por favor. Gracias, licenciado. ¿Tienen alguna otra pregunta más? ¿Dudas? Me parece entonces que ha estado claro. Entonces, la última consulta que les voy a realizar es cómo ha estado la clase. Espero que les haya despejado de ciertas dudas que tenían. Obviamente el tiempo es muy corto, esto es muy amplio para poder abarcar con más detenimiento, con más énfasis en algo, pero lo que a mí me interesa es si han podido, bueno, si sus expectativas estaban dentro, digamos, ¿no? De lo que se le ha impartido en este módulo. Quisiera saber si les ha servido, les va a servir o no ha estado muy claro. Tal vez eso también a mí me ayuda para poder mejorar, ¿no? En los diferentes diplomados que se pueda dar en esta institución. Entonces, para mí también es muy de mucho valor, les diré, ¿no? El tipo de apreciación que hayan tenido con respecto a este módulo.
Dice, Licenciado. yo, Ah, dice yo que habla. estaba trabajando. La verdad, usted ha aclarado muchas cosas en todos los ámbitos. La verdad es que sí falta tiempo Ujú. para poder explicarlo mejor, ya que cada cosita es muy compleja de poder explicar, pero usted explicando todo detalladamente o de forma general, basándose en la normativa, sí ha servido mucho, Lice. Gracias, Talía. Gracias. Licenciado, en lo personal yo aprendí mucho, no tenía mucho conocimiento. Así como dice Talía, es muy corto porque es muy amplia la Sí. materia, pero me ha servido de mucho conocimiento en la área. Muchas gracias por todo. Gracias, María Lourdes. Lo propio, Lisa. Buenas noches. Para mí ha sido, en poco tiempo, ha sido una adquisición de conocimientos muy buenos y muchas gracias por su enseñanza y por su tiempo. Gracias, Yamil. Gracias. Licenciado, la verdad, muchas gracias. Como comentaron mis compañeros, realmente ha sido un curso muy corto para nosotros, ya que aprendimos bastante. Los casos que nos dio, los tipos de casos que podrían ocurrir, nos pareció bastante interesante, ¿no? Muchas gracias por las clases que nos brindó. Gracias, Lisset. Gracias. Bien, tal vez por la misma institución, tal vez se podría dar como una ampliación, ¿no? Ya tomándole otro título, otro formato para poder explicarle, ¿no? Pero eso ya depende de la institución como tal. ¿Ya? Bueno, sin más ni más, también agradecerles a usted. Acá hay un chat, a ver. Madaí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias también, Madaí. ¿No? Entonces, sin más ni más, espero que otra vez no les haya servido estos módulos y en general el diplomado, ¿no es cierto? Les faltará poco tal vez ya para que puedan terminar. Y agradecerles por su participación, su presencia. Y como siempre, desearles muchas bendiciones a ustedes y a sus familias. ¿Ya? Y cuídense, por favor, cuídense mucho. Esta pandemia está todavía ahí presente. Ya no descuidaremos, no bajaremos los brazos y sigamos protegiéndonos. ¿Ya? Entonces, muy buenas noches, mis estimados diplomantes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Buenas noches. Buenas noches, cuídese mucho. Buenas Hasta luego, noches. licenciado. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias por todo, licenciado.